días tengan padres de familia, muy buenos días tengan ustedes niños, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 17 de enero del 2022. Espero y hayan tenido un excelente fin de semana. Los saluda la maestra Lisbeth, deseando que se encuentren con excelente salud. Bueno niños, vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Échenle muchísimas ganas, como siempre se los digo, esfuércense al máximo porque cada una de estas clases te servirán para que puedas aprender en el día a día, ¿sale? El material que ustedes necesitarán para las clases del día de hoy será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu cuadernillo de actividades de geografía. En tu segunda actividad necesitarás tu libro de matemáticas 6 y en tu tercera actividad necesitarás tu guía aplicados. Por favor, reúnan todo su material, concéntrense y no realicen las actividades al azar. Lean muy bien y comprendan muy bien cada una de las actividades que se les piden para que así puedan aprender mejor, ¿sale? Si tienen alguna duda, como les digo siempre, pueden contactarme y yo les ayudo de manera individual o pueden repetir el video las veces que ustedes lo necesiten, porque en el video está cada una de las explicaciones para que ustedes puedan realizar sus actividades. Entonces, niños, sin más que decir, vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Échenle muchísimas ganas. Bueno, en esta primera actividad trabajaremos con su materia de geografía con el tema regiones naturales. Recuerden que este tema se deriva del tema anterior que trabajamos en su materia de geografía, que fue componentes naturales de la Tierra, ¿sale? Entonces, el material que ustedes necesitarán para esta actividad será su cuadernillo de actividades de geografía y algunas imágenes que yo les voy a proporcionar a sus papás de su libro de Atlas por si no lo tienen, ¿sale? Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar con la explicación de la clase. Antes quisiera preguntarles, ¿qué son las regiones naturales? ¿Cada una de estas regiones tiene el mismo clima, la misma vegetación, los mismos animales? Excelente niños, vamos a iniciar con la explicación de la clase. Recordemos que las regiones naturales son grandes extensiones de tierra, pero cada una de estas regiones va a tener su propio clima, vegetación, su propia flora, etc. Recordemos que estas regiones naturales pueden abarcar una parte de un país, una parte de un continente, etc. Pero esta vegetación, esta fauna que tiene cada una de estas regiones va a depender de su clima, temperatura y del lugar donde se ubique, ¿sale? Pero existen algunas regiones en el mundo, las cuales a continuación les voy a explicar. La primera de ellas se le conoce como selva. ¿En qué consiste la selva? Como les mencionaba en la clase anterior, la selva se va a ubicar en la latitud de los 23 grados a los 27 grados norte-sur. ¿Cuál es el clima de la región de la selva? El clima es un clima tropical y existe cierta vegetación y ciertos animales que distinguen a esta región natural. Pero ¿cuál es esa vegetación y cuáles son esas especies de animales? En la vegetación nosotros podemos tener bosques densos, quiere decir que hay mucha diversidad de bosques también, ¿sale? Hay muchos tipos de árboles, pero también en el bosque hay árboles de hojas anchas, musgos, helechos, orquídeas, etc. Las especies de animales que nosotros podemos encontrar en la selva puede ser jaguar, así como también águila, mono, guacamaya, cocodrilo de pantano, mariposa, entre muchos más especies de animales, ¿sale? En la clase de ayer también les mencionaba, niños, que no todos los países y no todos los continentes tienen esta región natural. Pero algunos de estos países que tienen esta región natural son en América, Brasil, México, Perú, entre otros. En Asia tenemos a China, que es uno de los países con gran porción de selva. En África tenemos a el Congo y a Camerún con grandes extensiones de selva. Y en Oceanía tenemos a Filipinas y a Nueva Guinea, ¿sale? Y como les mencionaba, Europa y la Antártida no tienen la región natural de la selva. Entonces, en esos países y muchos más, niños, podemos encontrar la región natural de la selva. Hasta ahí queda entendido entonces cuáles son las características de esta región natural.
Excelente. Ahora pasamos a otra región natural llamada sabana. ¿Cuáles son las características de la sabana? Bueno, la sabana, al igual que la selva, se va a ubicar en la latitud de los 23 grados a los 27 grados norte-sur. Pero a diferencia de la selva, su clima va a ser seco y tiene distintos tipos de especies de animales, así como también flora. Pero una característica principal de la sabana es que ahí podemos encontrar relieves como llanuras. Esa es la característica principal. Pero ¿cuáles son esas especies de plantas y animales que nosotros podemos encontrar? Bueno, en vegetación podemos observar arbustos, árboles con poca hoja, entre otros, ¿sale? Y en las especies de animales que nosotros podemos observar son aves, insectos, cebras, jirafas, caballos, antílopes, entre otros tipos de animales, ¿sale? Algunos países que poseen esta región natural de la sabana son: en África está Sudáfrica, también está Sudán, Tanzania, Venezuela, Colombia, etc. Esos son algunos países que poseen esta región natural llamada la sabana. Hasta ahí queda claro entonces cuáles son las características de esta. Excelente, niños, vamos a otra región natural, la cual se hace llamar estepa y pradera. Las características principales de la estepa y pradera es que se encuentra en la latitud 50 grados a 60 grados norte-sur. Aquí su clima es templado, pero existen ciertas características que la diferencian de las demás. En la vegetación nosotros podemos encontrar hierbas, cardón, álamos, arbustos, girasol, entre muchas otras especies de plantas. Y en la fauna podemos encontrar zorros, lobos, búfalos, caballos salvajes, así como también topos, insectos, escorpiones, etc. Algunos países que poseen esta región natural de la estepa y la pradera son los siguientes. En América del Norte se encuentra Canadá y se encuentra Estados Unidos, así como también algunos países de Sudamérica, Rusia y algunos países de Asia Central, ¿sale? Esas son las características principales de la región natural estepa y pradera. Después de esta sigue la región natural del desierto. Recordemos que el desierto se va a ubicar en la latitud de los 23 a los 27 grados norte y sur, igual que la selva y que la sabana. Pero su clima de esta región natural va a ser seco. Pero ¿cuáles son las características principales de su vegetación y de sus especies de animales? A continuación se las explico. La vegetación que nosotros podemos encontrar en el desierto son cactus, matorrales, agaves, biznaga, etc. Y la fauna que podemos encontrar son serpientes, lagartos, escorpiones, aves carroñeras como buitres, así como también camellos, entre otros tipos de animales. Les recuerdo que ayer les mencionaba que en África existe el desierto más grande y largo del mundo, el cual se llama el desierto de Sahara. ¿Por qué se considera el desierto más grande y largo del mundo? Porque abarca 11 países. Entre ellos tenemos a Túnez, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria y otros 6 países más. Recordemos que este desierto mide 9.065.253 kilómetros. Por eso se considera el desierto más grande y largo del mundo. Abarca estos 9 países, ¿sale? Y se encuentra en el continente africano. Eso no se les olvide. Esas son las características principales de esta región natural del desierto. También tenemos nosotros otra región natural llamada el bosque. ¿Cuáles son las características de la región natural del bosque? Bueno, que su clima va a ser templado. Entre los animales de esta región natural podemos encontrar ciervos, castores, así como también osos pardos, jabalíes, venados, monos, entre otros tipos de animales. Y en la vegetación que podemos encontrar están los cedros, la caoba, las coníferas, etcétera, ¿sale? Estas son algunas características de esta región natural, pero hay algunos países que también poseen esta región natural, los cuales son Estados Unidos, Brasil, Canadá, Rusia, Indonesia, etcétera, ¿sale? Existen muchísimos países más, pero estos que les acabo de mencionar son algunos de los cuales poseen esta región natural llamada bosque, ¿sale? También nosotros, además del bosque, tenemos otra región natural llamada taiga. ¿En qué consiste la taiga? La taiga es una región natural que posee un clima frío. Pero ¿cuál es la vegetación y cuál es la fauna que posee esta región natural? Bueno, en la vegetación nosotros podemos encontrar pinos y coníferas, ¿sale?
Pero en la fauna hay más variedad, ya que aquí podemos encontrar los lobos, la comadreja, los alces, los zorros, los conejos, los osos pardo, etcétera, ¿sale? Como les digo, estos no son los únicos animales que podemos encontrar. Hay más, ¿sale? Solamente son algunos. Pero existen algunos países que poseen esta región natural llamada taiga, los cuales son Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia, Suecia, Mongolia, entre otros, ¿sale? Recuerden que aquí podemos experimentar un clima frío y estas son las especies tanto de plantas y animales que podemos observar. Y finalmente, niños, tenemos otras dos regiones naturales, las cuales son la tundra y los hielos perpetuos. ¿En qué consiste esta región natural o cuáles son sus características? Ambas regiones naturales poseen un clima polar. ¿Esto por qué? Porque los rayos del sol que llegan a esta región natural son escasos debido a los hielos que se desarrollan en esa región natural. Ayer les mencionaba, niños, que en el norte existen algunos países con esta región natural, por ejemplo, Rusia y Groenlandia. Pero en el sur también existen algunos lugares con esta región natural, el cual es la Antártida. Recordemos que estas regiones naturales, tanto la tundra como los hielos perpetuos, se ubican en una latitud de 60 grados a 90 grados, ¿sale? Pero aunque ustedes no lo crean, como les mencionaba en la clase de ayer, aquí sí podemos observar tanto vegetación como especies de animales. Algunas especies de animales que podemos observar son los zorros, los osos polares, pingüinos, renos, etcétera, ¿sale? ¿Y qué vegetación puedes tú observar en una región natural como la tundra y los hielos perpetuos? Bueno, podemos observar líquenes, musgos y algas, ¿sale? Estas son las características principales de la región natural tundra y los hielos perpetuos. Hasta ahí entonces, niños, queda claro cuáles son las características de estas regiones naturales y en qué países las podemos ubicar. Excelente, niños. Entonces, pónganse cómodos porque vamos a explicar su actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su página 20 de su cuadernillo de actividades de geografía. Fíjense bien lo que van a realizar. Lo que van a hacer aquí es leer el texto que está en la parte de abajo, llamado Tour Naturaleza en Australia. Posteriormente a que ustedes lo lean, van a contestar lo siguiente. Pueden apoyarse en su libro de Atlas, páginas 56 a la 58. Por si no tienen su libro de Atlas, yo se los voy a proporcionar, ¿sale? Mediante el grupo de WhatsApp. Entonces, lo primero que van a hacer es leer el texto de abajo llamado Tours Naturaleza en Australia. Posteriormente van a contestar lo siguiente. Identifica los lugares en el mapa, observa a qué región natural corresponden y da las siguientes recomendaciones. Dependiendo de lo que dice el texto, niños, tipo de ropa y zapatos que hay que llevar a estos lugares. ¿Cuáles son el tipo de ropa y el tipo de zapatos que tú crees que deben de llevar según la región natural que van a visitar? Porque cada región natural tiene su clima, ¿sale? Lo segundo dice, ¿qué alimentos característicos encontrarás en cada región? La siguiente dice, otros enseres que tendrías que llevar, tales como bloqueador solar, repelente para mosquitos u otros de acuerdo con las condiciones del lugar. O sea, ¿qué otros objetos debes de llevar a esa expedición? ¿Sale? Y finalmente dice, orienten respecto a los paisajes y tipos de relieves que pueden encontrar. Van a escribir qué paisajes o qué relieves pueden encontrar en estas regiones naturales que van a visitar en este tour, ¿sale? Y finalmente contestarán las dos preguntas que vienen al final. La primera dice, ¿te gustaría vivir en una región natural distinta a la tuya? ¿Cuál? Ahí van a escribir si les gustaría cambiar de región natural y cuál es tu favorita o en cuál te gustaría vivir. De alguna de estas que te acabo de explicar, ¿sale? Esa sería tu primera actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños. Entonces tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciamos con su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema cálculo de distancias reales.
Recuerden que este tema lo hemos venido trabajando toda la semana, ¿sale? Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de Matemáticas 6. Por favor, reúnan todo su material para que lo tengan a la mano y no se distraigan. También recuerden que van a necesitar una regla, ¿sale? Cualquiera. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿para qué nos puede servir un mapa, croquis o plano? ¿Por qué es importante que estos tengan su escala, ya sea numérica o gráfica? Excelente, niños, pongan mucha atención, por favor. Para que no realicen sus actividades al azar y al aventón, hay que estar atentos. Hay que recordar que en las clases anteriores mencionaban que un croquis, un mapa o un plano es una pequeña representación de la superficie terrestre. Pero, ¿cuál es la función de estos mapas, croquis o planos? La función de estos es que nosotros podamos identificar algún lugar o algún camino en estos elementos, ¿sale? Pero también otra función de este mapa, croquis o plano es que nosotros tracemos rutas e identifiquemos cuál es el camino que vamos a seguir. Recordemos que este mapa, croquis o plano deben de llevar escala, ya sea numérica o gráfica, porque mediante estas escalas nosotros vamos a poder calcular la distancia real que existe entre un lugar y otro, o la distancia que voy a recorrer en el camino que yo tengo trazado, ¿sale? Pero recuerden que para llegar al cálculo de la distancia real y exacta del camino que yo voy a seguir, se deben de realizar 4 pasos. A continuación yo se los voy a mencionar. Pongan mucha atención, por favor. El primer paso que yo voy a realizar es identificar la equivalencia de los centímetros. Vamos a ubicar la escala. Eso se encuentra siempre en la parte de abajo. Recuerden que puede ser numérica o puede ser gráfica. Lo primero que vamos a realizar es identificar a cuánto equivalen los centímetros del croquis en mi vida real. Recuerden que la equivalencia es el primer numerito de la escala. Aquí nos dice entonces esta escala que un centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿sale? Entonces esa va a ser mi equivalencia, que un centímetro del croquis es como si yo estuviera recorriendo 10 kilómetros en mi vida real. Ahora pasamos al segundo paso, el cual sería marcar o identificar el camino, ¿sale? Ya sea con un color distinto. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo 2 caminos diferentes, ¿sale? El primero de ellos que yo marqué es el que está de rojo, que es el camino del Palacio al mercado de Hidalgo. Si ustedes se fijan, esta ruta que yo marqué es como si nosotros fuéramos a pie, porque tracé toda la ruta como si tú fueras caminando a tu destino, ¿sale? Entonces, cuando ya identifiques el camino de algún color, el tercer paso será medir ese camino con tu regla para calcular los centímetros que mide este camino en el croquis. Comenzamos. Recuerden iniciar del 0, ¿sale? Aquí no lo vamos a medir en línea recta, lo vamos a medir como si fuéramos a pie, ¿sale? De aquí a acá son 2, de aquí a acá son 18, ahí llevamos 20, de aquí a acá son 10, llevamos 30, de aquí a acá son 7, llevamos 37, y de aquí a acá son 3, quiere decir que llevamos 40 centímetros. Entonces, el camino que yo medí del Palacio al mercado de Hidalgo, como si yo fuera a pie, me midió 40 centímetros con mi regla. Cuando ustedes ya tengan la medida en centímetros, ahora sí pasamos al cálculo de la distancia real. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta estos centímetros que midió con mi regla el camino, y eso lo vamos a multiplicar por el primer numerito de la escala, por la equivalencia de la escala, ¿sale? Esa es la multiplicación que yo voy a realizar para calcular la distancia real. Identificar los centímetros que midió con mi regla el camino y multiplicarlo por el primer numerito de la escala o por la equivalencia. Multiplicamos 0 por 0, 0, 0 por 4, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Sumamos al final. Quiere decir que la distancia real que hay entre el Palacio y el mercado de Hidalgo son 400 kilómetros. ¿De dónde saqué yo la unidad de medida? La saqué de la escala, porque en la escala nos dice que un centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿sale?
Entonces, así van a calcular ustedes la distancia real entre un camino y otro, ¿sale? Vamos con un segundo ejemplo. Iniciamos con el primer paso, niños, identificando la equivalencia de la escala. Si ustedes se fijan, en la misma escala que el camino anterior, entonces la equivalencia será que 1 centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿sale? Que es el primer numerito de la escala. Ese siempre será el equivalente. El segundo paso, niños, será identificar el camino de algún color. Si ustedes se fijan, aquí tengo un camino de color verde. Si ustedes se fijan, este camino es en línea recta. ¿Por qué? Porque no sacamos ni curvas ni vueltas. Entonces, ese camino va de un punto a otro sin sacar vueltas, sin pasar por cuadras, etc. A diferencia del otro camino que medimos, este no es como si fueras a pie. Este es directo, en línea recta, ¿sale? Entonces, el segundo paso es identificar el camino, ¿sale? Y ese lo vamos a identificar con un color diferente. Ahora pasamos al tercer paso, el cual será medir el camino con mi regla. Como es en línea recta, solamente lo medimos de un punto a otro. Y dice que son 33 centímetros, ¿sale? Entonces, ya tengo la medida de mi camino con mi regla, porque es la medida que me dio en el croquis. Cuando tú ya tengas esta medida en centímetros, ahora vamos por el cuarto paso para calcular la distancia real. Aquí vamos a tomar en cuenta los centímetros que te midió el camino en el croquis con tu regla, ¿sale? Y después vamos a multiplicarlo por el primer numerito de la escala por la equivalencia. Recuerden que siempre la medida del croquis con tu regla la vas a multiplicar por el primer numerito de la escala para que así calcules la distancia real. Vamos a iniciar con la multiplicación. 0 por 0, 0. 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Dejamos el espacio y sumamos al final, ¿sale? Quiere decir que la distancia que hay entre la universidad y el teatro en línea recta son de 330 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad de medida que se refiere en la escala, ¿sale? Así ustedes, niños, pueden calcular entonces las distancias reales que existen entre un camino y otro, ya sea que lo identifiques en línea recta o como si tú fueras a pie. ¿Hasta ahí queda claro entonces? Excelente, niños, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su libro de matemáticas 6, página 39 y página 40. Nos vamos a colocar en el punto número 4 de la página 39. Dice así: el mapa muestra algunos cenotes de la península de Yucatán. Si la escala del mapa es 1 igual a 500,000, determina la distancia que se indica, ¿sale? La primera distancia dice, en línea recta de Mérida a Canquiriche. Ustedes van a calcular en línea recta la distancia que hay de Mérida a Canquiriche. ¿Recuerdan cómo se calcula la distancia real? Tienen que ubicar la recta, ¿sale? La equivalencia, ¿sí? Vamos a lo segundo, dice, en línea recta de Cusamán a Nayá. Van a calcular la distancia real que existe entre esos dos cenotes, pero en línea recta. Vamos con el punto C, dice, en línea recta de Exbatún a Papacal. Van a calcular la distancia real que existe entre esos dos lugares. Y finalmente el B dice, el recorrido de Mérida a los 5 cenotes, empezando por Exbatún, pasando por Canquiriche, Nayar y Cusamá, para terminar en Papacal. Ustedes tienen que medir todo ese camino y calcular la distancia real que hay entre esos lugares, ¿sale? Entonces, tienen primero que ubicar todo ese camino que dice el punto D y medir la distancia real que hay entre un lugar y el otro. Posteriormente se ubicarán en la página 40. Ahí tendrán que resolver los siguientes problemas. El primero dice, Ana se encuentra en la esquina de la calle del Sol y la calle del Escultor. Según la escala que indica el mapa, ¿cuántos metros debe caminar para llegar a la calle del Sol, esquina calle del Zapatero? Primero deben de marcar el camino, niños. Posteriormente, calcular la distancia real, ¿sale?
Recuerden ubicar la escala para que puedan calcular esa distancia real. Posteriormente nos pasamos al otro problema que dice: Manuel y Luis viven en un condominio donde hay calles empedradas exclusivas para peatones. ¿Qué trayecto debe de seguir Manuel para ir a casa de Luis si solo utiliza la calle de peatones? Tienen que marcar el camino que debe de seguir, ¿sale? Esa sería su segunda actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y cuando la terminen pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad del día en su materia de formación cívica y ética con el tema principios éticos. Recuerden que este tema lo hemos trabajado en varias sesiones de esta materia, ¿sale? Hay que estar concentrados. En esta ocasión ustedes necesitarán su guía aplicados. Por favor, reúnan su material para que no se distraigan. Vamos a iniciar con la explicación de la clase. Recordemos que los principios éticos son valores y criterios que se establecieron a lo largo del tiempo. Esto para referirse a lo que es justo y a lo que es injusto para las personas o para determinar lo que es malo o bueno para las personas. Estos también se establecieron para orientar el comportamiento de las personas en la sociedad. Recordemos que estos principios éticos se derivan de los derechos humanos y también, al igual que estos derechos humanos, los principios éticos se consideran universales para las personas. ¿Qué significan universales? Que todos los podemos ejercer y utilizar las veces que queramos, ¿sale? Entonces, esos son los principios éticos y en eso consisten valores y criterios que tiene cada una de las personas que orientan el comportamiento en la sociedad sobre lo que debe de ser correcto o lo que debe de ser incorrecto. A continuación te mencionaré algunos principios éticos que tú puedes utilizar para lograr tus metas en el día a día y no perjudicarte ni a ti ni perjudicar a los demás. El primero de ellos es la paz. ¿En qué consiste la paz? Esta es cuando mantenemos una actitud de respeto hacia los demás, evitamos la violencia, solucionamos las cosas de manera pacífica, así como también solucionamos los problemas en calma, con tranquilidad, respetamos las normas, leyes y reglas que nos imponen en la sociedad, ¿sale? En eso consiste la paz. Ejemplos donde tú puedes utilizar la paz es el siguiente: ayudar a una persona cuando le están haciendo bullying por no encajar en el mismo grupo de amigos, ¿sale? Ahí podemos utilizar la paz ayudando a ese amigo al cual le están haciendo bullying. Otra manera de aplicar la paz es siendo buen ciudadano, no maltratar o tratar mal a las personas, no mantener conductas agresivas con la sociedad, ¿sale? Esos son algunos ejemplos donde tú puedes utilizar la paz. El siguiente principio ético que podemos utilizar en nuestra vida diaria se llama dignidad humana. ¿Y en qué consiste la dignidad humana? Esta es la necesidad que tenemos todas las personas de ser tratados con igualdad y de poder ejercer nuestros derechos en la sociedad. Este principio ético, el cual es la dignidad humana, se encarga de que todas las personas seamos iguales ante la sociedad y que todos podamos ejercer nuestros derechos cuando los necesitemos y cuando lo deseemos, ¿sale? Ejemplos donde tú puedes utilizar la dignidad humana es respetando a las personas, sea como sean, independientemente si son de este país, si hablan otro lenguaje, si tienen otra vestimenta, otras costumbres, otra religión, otros ideales, etc. Ahí es donde nosotros podemos aplicar el principio ético de la dignidad humana, porque podemos respetar los derechos de las personas y tratar a todos con igualdad, ¿sale? Otro principio ético que tú puedes utilizar en tu vida diaria y así lograr tus metas se le conoce como bienestar. ¿En qué consiste el bienestar? El bienestar es el conjunto de cosas que nos ayudan a nosotros o que nosotros necesitamos para vivir bien y satisfacer nuestras necesidades básicas, por ejemplo, salud, alimentación, vivienda, educación, familia, etc. Pero también el bienestar se refiere al estar bien contigo mismo, a vivir bien tanto tú como los demás, ¿sale? Por eso, niños, para aplicar el bienestar, antes de actuar, hay que pensar si esa decisión que tú tomaste te afecta a ti o te afecta a los demás.
hay que pensar bien en las consecuencias de esas decisiones. A eso se refiere el bienestar. Lo podemos utilizar cuando procuramos el estar bien nosotros mismos, pero que también esté bien la persona que está a nuestro alrededor. Procurar el bienestar mutuo, o sea, el tuyo y el de los demás. Ahí nosotros podemos utilizar el bienestar, ¿sale? El último principio ético que te voy a explicar en esta ocasión se le conoce como autonomía. ¿En qué consiste la autonomía? La autonomía, recordemos que consiste cuando la persona tiene la facultad de tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por lo que digan sus amigos o los demás y toma las decisiones de manera independiente. La autonomía también se puede considerar la habilidad que tiene la persona de hacer sus propias elecciones, pero también de responsabilizarse de las consecuencias positivas y negativas de esas elecciones. Ejemplos de donde tú puedes utilizar la autonomía son los siguientes. Por ejemplo, si tus amigos te proponen el que ingieras una bebida alcohólica o alguna otra sustancia tóxica para tu cuerpo, tomar la decisión de no hacerlo. Eso es tener autonomía porque tomas tus propias decisiones sin que los demás te influyan, ¿sale? Ahí tú puedes utilizar el principio ético de autonomía. ¿Por qué? Porque tomas tus propias decisiones pensando en tu beneficio y lo que te puede afectar a ti. Pero todos estos principios éticos, niños, ¿para qué nos pueden servir a nosotros? Estos nos pueden servir para poder desarrollar y plantearme metas y que estas metas me beneficien a mí y también beneficien a las personas de nuestro alrededor y que no perjudiquen ni a las personas que tengo al lado ni a mí. Entonces, para eso nos pueden servir estos principios éticos, para elaborar metas ya sea a corto, mediano o largo plazo y que esas metas me beneficien a mí y que beneficien a los demás. Por ejemplo, aquí tengo algunas metas al corto, mediano y largo plazo que ustedes en algún momento pueden tener. La primera de ellas dice, metas a corto plazo. Recordemos que las metas es lo que yo quiero lograr en un periodo de tiempo. A corto plazo significa que más o menos es en un mes o 2 meses. ¿Qué metas a corto plazo puedo tener yo? Bueno, puedo tener el sacar buenas calificaciones en este mes o en el trimestre, ¿sale? Entonces, esa podría ser una meta a corto plazo. ¿Y cómo le puedo hacer yo para lograrla? Bueno, estudiando, cumpliendo con mis tareas, poniendo atención a la maestra en clase, etcétera, ¿sale? Esas son las acciones que tú puedes llevar a cabo si tienes esta meta a corto plazo. Recuerden que las metas a corto plazo es lo que tú quieres lograr en un mes o 2 meses. Pasamos a las metas a mediano plazo. Aquí son metas que tú quieres lograr en 2 años o 3 años, ¿sale? Esas son las metas a mediano plazo. ¿Cuáles metas a mediano plazo pueden tener algunos de ustedes? Bueno, aquí tengo esta. Realizar alguna actividad tal como deporte, danza, etc. Esa puede ser una meta que alguien tenga a mediano plazo, ya sea a 1 o 2 años. ¿Y qué puedo hacer yo desde ahorita para poder cumplir con esa meta? Bueno, alimentarme sanamente, el tomar los 2 o 3 litros de agua al día, el hacer ejercicio, el dormir las 8 horas al día, no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para mi cuerpo. Esas son acciones que yo puedo llevar a cabo para lograr esta meta a mediano plazo. Recuerden que las metas es algo que tú quieres lograr en un periodo de tiempo y las de mediano plazo son las que yo quiero lograr en 1 o 2 años. Y finalmente tenemos las metas a largo plazo. Estas metas a largo plazo son de 5 años o más. ¿Qué es lo que yo quiero lograr a 5 años, ¿sale? O a más años. Aquí puedo tener esta siguiente meta, ¿sale? Pongan atención, por favor. Ser buen alumno en la preparatoria. Quiere decir que alguno de ustedes, para 5 años más, se ve siendo un buen alumno en la preparatoria. Esa es la meta que algunos de ustedes pueden tener a largo plazo o incluso pueden tener otras metas. Pero ¿qué es lo que debo yo hacer para cumplir con esta meta a largo plazo? Bueno, estudiar desde ahorita, poner atención en clase, cumplir con todos mis trabajos, con todas mis tareas, dormir bien, etcétera, ¿sale? Esas son algunas acciones que tú puedes ir realizando desde ahorita para cumplir tus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, niños, recuerden que estos principios éticos que les acabo de mencionar les pueden servir a ustedes para que se planteen y desarrollen metas a corto, mediano y largo plazo y que esas metas los beneficien a ustedes y los beneficien también a los demás, ¿sale? Entonces, queda claro hasta ahí el tema
de principios éticos y cómo estos te pueden ayudar a cumplir tus metas o a plantearte metas. Excelente, niños, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados página 299. Vámonos con el punto número 4, que dice así. Describe cómo te imaginas que serías dentro de 5 años. Ahí vas a escribir cómo te imaginas tú que vas a hacer en 5 años. El punto 5 dice, completa la tabla con información acerca de las metas que necesitas fijar y cumplir para convertirte en la persona que describiste. Bueno, ahí vas a escribir qué metas tienes tú a corto, mediano y largo plazo y qué es lo que debes de hacer desde ahorita para cumplirlas, ¿sale? Y después contestarás la pregunta. Posterior a eso te pasarás al punto número 6 que dice, escribe cómo se reflejan los siguientes principios éticos en tus metas. Ahí vas a escribir por qué estos principios éticos van a influir en tus metas o cómo van a influir en tus metas todos estos principios éticos o para qué te puede servir cada uno de estos principios éticos en tus metas, ¿sale? Y finalmente nos vamos al punto siguiente. Contesta para qué sirve tener presentes los principios éticos al plantearse y cumplirse metas personales. Aquí vas a escribir para qué te pueden servir estos principios éticos en tus metas. Esa sería tu última actividad. ¿Queda clara? Muy bien, niños. Llegaron al final de su clase. Me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que a ustedes también les hayan servido estas explicaciones para que puedan aprender y también para que puedan realizar sus actividades. Recuerda que es muy importante colocar tu nombre y la fecha y poner mucha atención, ya que con esta explicación puedes aprender. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra y nos vemos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Bye.